Pichincha Universal, generando noticias. Ya está con nosotros Javier Díaz Crespo, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan. ¿El sector de industriales textileros está listo para ingresar a la Alianza del Pacífico? A ver, es una noticia que hay que entenderla desde varios aristas, pero en principio es una buena decisión que el país se adhiera a la Alianza del Pacífico. Somos un país que por naturaleza, por ubicación geográfica, debemos pertenecer a este tipo de espacios de integración regional, donde entre otras cosas hay también mucho comercio. Y desde ese punto de vista también hay que analizarlo con detenimiento. Nosotros hoy por hoy ya tenemos libre comercio con Colombia, libre comercio con Perú, libre comercio con Chile. El país que falta dentro de la alianza es México. Entonces, a pesar de que digo, es una buena noticia y que hay que apoyarla y que la vemos positiva, el tema específico con México, el tema bilateral de la negociación con México, debe ser tomado obviamente con mucha responsabilidad, de forma estratégica. Debe ser una negociación en la que primero se analicen también las asimetrías que hay entre las dos economías, la mexicana y la ecuatoriana, y entre las distintas actividades productivas que tienen los dos países, algunas de las cuales somos competidores. Es decir, hay algunas actividades que los mexicanos son realmente muy fuertes productores, y entonces hay que analizar cómo negociar correctamente con ese país. Pero en general es una buena noticia, y hay que pensar también que el Ecuador necesita atraer inversión, necesita generar oportunidades de empleo para los ecuatorianos, de empleo pleno para los ecuatorianos, y este vínculo puede atraer ese tipo de situaciones. Ya, ¿cuánto podemos nosotros vender versus lo que podemos comprar? Actualmente, si uno analiza la balanza comercial entre los dos países, Ecuador es deficitario con México. Con 600 millones de dólares. Con 600 millones de dólares, pero eso es algo que de alguna manera está ligado a las diferencias de tamaños que tenemos los dos. Hay complementariedad entre los dos países, eso es algo que es interesante. En el caso textil y confección, nuestro desbalance es pequeño, no hay mucho comercio entre los dos países, en gran medida se debe a que tenemos ambos países tenemos aranceles altos en los productos textiles, entonces es difícil comerciar entre los dos. Pero hay una gran oportunidad de exportar textiles hacia México. De hecho, en este momento tenemos ya algunos exportadores que están vendiendo a ese mercado y que se han encontrado con barreras que un acuerdo las podría desmontar, ¿no? Ya, el tema, antes de seguir con México, que es de mucha importancia, del déficit comercial, ayer nos compartía un analista catedrático además del IAN, Po Chung Lee, nos decía que el déficit comercial con Colombia alcanza los 1.200 millones de dólares, ¿verdad? Con Perú, ¿cuánto es y qué ganaríamos con un acuerdo? No tengo la cifra del déficit con el Perú. Con el Perú mira, como 700, algo así era. Con el Perú, con Colombia, con México somos deficitarios comercialmente hablando. Pero ese no es un problema per se. Ya. Es decir, aquí el asunto es cómo lograr mejorar nuestra posición en esos mercados. Ya, entonces por eso cómo complementarnos, porque también qué importamos de ellos es lo que hay que ver. Importamos materias primas, importamos bienes de capital, importamos insumos que nosotros transformamos y luego podemos reexportar ya un producto terminado o venderlo internamente. Entonces hay que ver bien la composición del comercio entre estos países, ¿no? Ya, entonces justamente vamos al tema de la oportunidad que tanto se menciona en los acuerdos comerciales. Primero la negociación con estrategia, con inteligencia, aunque realmente ahora cualquier voz de preocupación ha sido catalogada de enemiga del libre comercio. Pero segundo, ¿qué tipo de valor agregado, qué tipo de apoyo a la producción o qué elementos deberían tornar más competitiva para aprovechar una oportunidad, como se la plantea? Ese es un punto fundamental dentro de cualquier proceso que hay que tenerlo siempre digamos, en la mesa, y que lastimosamente hoy no tenemos realmente una agenda productiva correctamente definida, ni tenemos tampoco una agenda de competitividad y productividad adecuada en el país. Eso sí es una realidad. Nosotros como sector siempre hemos tenido muchas sensibilidades ante la apertura comercial, siempre.
la industria textil, la industria de la confección, donde hay pequeñas empresas, donde hay productores artesanales, etcétera, siempre ha tenido dificultades con el tema de la integración. Pero no hay que tenerle miedo a la apertura, no hay que tenerle miedo a la competencia, más bien hay que aprovechar ese tema. Ese es el tema. Pero sí necesitamos algunas reglas muy claras para efectos de producir y ser competitivo. Temas laborales, por ejemplo. En el Ecuador en este momento no existe una normativa laboral que dinamice el empleo pleno. Lo que se está es, desde hace muchos años, acentuando la informalidad en el Ecuador. Ese es un serio problema para ser productivo. Tienes un serio problema también o una alta carga impositiva en el país. Tú tienes que una empresa pequeña que se constituye como tal, como persona jurídica, aunque no tenga utilidades, tiene que pagar un anticipo del impuesto a la renta. Y después, para que le devuelvan el exceso de ese anticipo, tiene que pasar por lo menos 2, 3 años hasta que lo consigue. Tenemos un impuesto de salida de divisas de nuestros insumos, tenemos un impuesto de salida de divisas de nuestra maquinaria. Si yo quiero traer una máquina de coser para ponerme un negocio de confección, tengo que pagar aranceles más 5% de ISD. Y eso nos aleja de la inversión. Tenemos también problemas de tramitología. El Ecuador se ha convertido en un país altamente burocrático. Un país en el que poder sacar un permiso puede tomar meses o hasta años. En un país donde para poder tener un bien un producto para comercializarlo que necesite un registro sanitario puede pasarse 2 o 3 años buscando ese registro sanitario. Entonces, esos son problemas de competitividad que no se han corregido. Y esa agenda, aunque el gobierno la tiene en su radar, llamémoslo así, no la ha puesto en ejecución todavía. Entonces, ahí es donde vienen las dificultades de la integración. Cuando no eres competitivo es más difícil integrarse. Ahora, la lógica exigiría entonces que el gobierno nacional dé los pasos previos para entrar en un proceso de integración de esta naturaleza. Decía el presidente de la Cámara de Pequeños Industriales que le están poniendo al Ecuador un peso ligero, haciendo una comparación con el box, a pelear con un peso pesado, sin haber dado los pasos previos que eviten que la integración dañe justamente este proceso y a los productos que se produce acá al interior. Yo creo que la preocupación que han mostrado varios sectores productivos es absolutamente justificable. Es decir, y sobre todo hay que respetarla. Como decía, nosotros como sector textil y confección también hemos tenido, o siempre hemos tenido dificultades en la integración, pero hoy por hoy ya competimos con el mundo en la parte textil. Nosotros encontramos en el Ecuador más del 60% de las importaciones textiles al Ecuador son asiáticas. Y esas ingresan, aunque pagan un arancel, ingresan a unos precios tan bajos que tener un arancel no hace ninguna diferencia. O ya tenemos, como hablábamos hace un momento, libre comercio con Colombia, libre comercio con Perú, libre comercio con Brasil, que son grandes potencias del mundo textil. Ya estamos compitiendo. Entonces, yo entiendo esa preocupación y por eso nosotros le hemos mandado una carta al presidente de la República justamente diciendo, bueno, paralelamente tiene que haber unas medidas que vayan nivelando la cancha y que vayan haciendo que el peso pluma empiece a tener también un poco más de fuerza. Eso es una realidad que se necesita de alguna manera atender. Es decir, no podemos tener una política comercial acelerada y una política industrial y competitiva frenada. Exacto. Eso no lo podemos tener. Hay que hacerlo de forma paralela. Estamos tarde. Eso sí es verdad. En lo segundo estamos tarde. En lo primero parecería por un canal mucho más libre, pero en el tema... O a 200 por hora, capaz. Vamos aparentemente más rápido, al menos en este proceso con México. En otros tal vez estamos más lentos y serían mucho más interesantes, como es el caso de Estados Unidos. Ese sí sería un proceso comercial mucho más interesante. Pero tenemos que ser conscientes que tampoco solo debemos de esperar política pública para dejar de ser peso pluma. También necesitamos que el empresario invierta, también necesitamos que el empresario diversifique su producción, que el empresario mejore las condiciones laborales de su gente, sobre todo en su capacitación. O sea, si es también un tema desde el lado
privado que debe ser atendido por nosotros como empresarios y sobre todo como representantes gremiales para que también podamos ser más competitivos. Pero definitivamente hay que ser muy conscientes que en este momento competir con países como México en ciertos productos para el Ecuador es difícil. Eso es una realidad que lo han dicho los representantes de esos sectores y que nosotros respetamos y entendemos, sobre todo, más que respetar, no solo es un tema de respetar, es un tema de entender, porque realmente es difícil competir cuando estás en desventaja. Ahora, Estados Unidos, como usted sabe, tira línea estratégica a nivel político y a nivel económico en todo el mundo, en América Latina mucho más, pero justamente el gobierno de Trump está haciendo todo lo contrario. Es decir, está cerrándose al aperturismo. ¿Por qué nosotros sí, cuando tenemos competidores tan potentes? Yo sin diría, prepararnos. Yo diría que hay que tener claro una realidad. Ecuador es un país de tan solo 17 millones de habitantes. Entonces, si nosotros nos cerramos, Estados Unidos podrá hacer lo que quiera, Brasil podrá hacer lo que quiera. Ellos son mercados que solitos ya son enormes, ¿no? Incluso México, que podría hacer lo que quiera, sin duda. Siendo 125 millones de habitantes, ellos sí tienen otra visión. Aquí el tema es cómo lograr dar más oportunidades de mercado al Ecuador, ¿no? Pero todavía no le escucho esa respuesta. ¿Cómo llegar a aquello? Para brindar precisamente las alternativas antes de que nos coma la importación y mate a los productores pequeños. Mire, para llegar a eso es lo que le digo, o sea, nosotros tenemos que mejorar nuestra producción, porque el pequeño no muere porque le viene un competidor, el pequeño muere porque no puede competir con el que le viene. ¿Y por qué no puede competir? No tiene las condiciones para crecer ni condiciones o ser más competitivo. No tiene ni condiciones estructurales en el país, lo que decíamos, el tema laboral, la tramitología, la carga impositiva, etcétera. No somos competitivos, pero también no tiene el producto. A veces ese es el gran problema que tienen algunos de nuestros productores, no tienen el producto adecuado. O sea, hay materias primas grabadas. Más que por el tema de grabadas, que también no tiene el producto acabado, correctamente hecho para que el consumidor lo prefiera. Es decir, eso también hay que entenderlo. Por eso decía, esto es de dos vías, no es solamente política pública, sino también es decisiones empresariales. Ya. Si un fabricante, está faltando también allí, ¿no? Supuesto, más innovación, creatividad, valor agregado. Correcto. Si un fabricante, tamaño no importa, pequeño, grande, mediano, no importa. Si un fabricante piensa que va a poder siempre fabricar lo mismo y que le van a comprar, ya está equivocado. Está perdido ahí. Entonces, sí hay que buscar también cambiar desde el punto de vista del fabricante, y eso por lo menos desde la IT nosotros hemos puesto una agenda clara de transformación del sector, en el que vamos a apuntar o apuntamos justamente a eso, diversificar nuestra producción, especializarnos. Hay que ver al consumidor mucho más cerca. Tú no puedes fabricar si no entiendes a tu consumidor, sea ecuatoriano o sea mexicano o sea de donde sea. Eso hay que entender el consumidor para poder hacer una oferta adecuada. Y eso es lo que se necesita para competir. Pero cerrar el mercado ecuatoriano y no abrir oportunidades hacia afuera no es tampoco lo más acertado. Por eso a lo que vamos nosotros es, el problema que tenemos en este momento es que nuestra agenda productiva, nuestra agenda de competitividad, nuestra agenda industrial no se ejecuta en el Ecuador. Ese es el gran reto que tenemos interno, ejecutar una correcta agenda productiva. Y por ejemplo, decía hace un momento, aquí ya competimos abiertamente con el mundo. Nosotros tenemos en el mercado ecuatoriano, y ustedes lo ven, contrabando en todas partes de textiles, pero en todas partes. Ayer nos mandaban fotos de lo que está pasando en la Marín, por ejemplo. Llega la gente, llena la vereda de productos puestos en el piso, llena de productos de vestimenta, $1, $2, $3. ¿De dónde salió ese producto? Contrabando. Entonces ya competimos con eso. Entonces, esas son las políticas internas que se necesita implementar para que nosotros también podamos fortalecernos como industriales. Pero definitivamente cerrarse al mundo tampoco es una solución. Somos un país demasiado pequeño y además, con las cifras que salen ayer de empleo, un país que no tiene poder adquisitivo para consumir lo nuestro ni siquiera. Entonces necesitamos colocar nuestro producto afuera. Ahora, el tema es que llegaríamos quizá a una mayor convicción de aquello que nos manifiesta, de cuántas oportunidades pueden encontrarse en el libre comercio si se viera resultados palpables de aquello. ¿Usted ha visto, por ejemplo, en el caso de Europa, algo se mencionaba, pero ¿cuál ha sido el beneficio de los acuerdos comerciales que hemos tenido? Con la Unión Europea, las cifras en 2 años dan cuenta de que ha sido realmente muy positivo para el país. Pero ahí se cuidó mucho las partidas que iban a protegerse.
En el caso, por ejemplo, de nuestro sector, nosotros tenemos una desgravación a 10 años con la Unión Europea. Europa no es una amenaza para el sector textil y de la confección, pero tenemos igual una desgravación a 10 años en los productos confeccionados, a 5 años en los productos textiles. Entonces, se contempló de cierta manera esa diferencia, mientras que nosotros tenemos cero arancel desde el día 1 para entrar allá, para entrar a Europa. Pero si uno ve las cifras, el primer gran resultado y el primer gran beneficio ha sido poder mantener las exportaciones que teníamos. En muchos casos, crecerlas. Y en el caso textil, la Unión Europea ha pasado a ser un destino importante de exportaciones. Todavía no de grandes volúmenes de exportación. Porque más nos vende Europa. No, nosotros le vendemos más a ellos, en el caso textil. Bueno, el caso textil. Sí. Claro. Pero en general con Europa también somos muy complementarios. Sí. O sea, nosotros les vendemos lo que ellos necesitan y ellos nos venden lo que nosotros necesitamos. Con Europa ha sido realmente muy positivo. Y ahí los más beneficiados del acuerdo con la Unión Europea han sido justamente los pequeños exportadores. La economía popular y solidaria, por ejemplo, tiene uno de sus principales mercados en Europa, de exportación, ¿no? Obviamente la mayoría venden localmente, pero los que exportan lo tienen sobre todo en el mercado europeo. El acuerdo con la Unión Europea es positivo, ese es un muy buen ejemplo. La integración andina a la larga, aunque sí genera ciertos déficits comerciales con Colombia, con Perú, como decíamos hace un momento, para el sector industrial, por ejemplo, es nuestro principal destino de exportación de manufacturas, para el textilero es el número 1. Textiles a Colombia es el número 1 de exportación. Entonces, la integración es positiva desde ese punto de vista. Ahora, si nos integramos con Turquía, si nos integramos con China, la cosa sería distinta. Ahí sí nos comerían. ¿No? Nos comerían por completo, porque ahí sí no hay complementariedad prácticamente nada y ellos nos venderían de todo. Ya, ahora, esta agenda... el gobierno se ha preocupado por escuchar e implementar, porque si es que en la ley de fomento productivo el gran paso fue la condonación de multas e intereses, en el segundo momento, ¿será la reforma laboral? ¿O más bien se apuntará al tema de la tramitología, de la carga impositiva para la producción y el tema de crédito, por ejemplo, y tasas de interés? E incluso la atracción de banca internacional para competir también, ya que hablamos de competencia con los bancos locales. Sí, de acuerdo. A ver, estamos a la expectativa justo de conocer bien el proyecto. Se ha hablado mucho de esta Ley de Fomento Productivo 2. La primera estaba muy sintonizada con nuevas inversiones, lo cual está bien, pero la segunda tiene que ir sintonizada en lo que hoy ya existe en el país. El sector textil, por ejemplo, es una industria que tiene ya más de 100 años. No son nuevas inversiones, todos los años se invierte, pero no son nuevas inversiones que empiezan de cero mañana, claro. Son inversiones que vienen ya de décadas. Entonces se necesita una legislación nueva para ese tipo de sector productivo también. Esa es la expectativa que tenemos en esta Ley de Fomento Productivo 2, que efectivamente haya una reforma laboral que modernice el sistema de contratación, que facilite la contratación, que beneficie hoy por hoy al que no tiene empleo, y que obviamente garantice los derechos laborales de quien sí los tiene en este momento. Pero necesitamos eso. Por el otro lado, el tema tributario para las empresas actuales hay que corregir. No podemos seguir con la carga tributaria que tenemos, ni tampoco podemos apuntar a nuevas cargas para el consumidor que hagan que tengamos más problemas de consumo. ¿Como el IVA? Por ejemplo, porque nosotros en este momento, para que ustedes vean cómo está la situación textil hoy, enero-mayo de 2019 versus enero-mayo del 2018, 14% de caída en ventas. Esa es la realidad. 14% de caída en ventas locales. Esa es la realidad. La exportación ha crecido, sí, pero nuestro mercado principalmente es del ecuatoriano, entonces 14% de caída de ventas. Eso es lo que tenemos que corregir, le tenemos que dar la vuelta a esa realidad, porque si no, ahí sí vamos a tener, no por la integración, ahí sí vamos a tener empresas que van a desaparecer. Van a desaparecer porque ya no van a poder seguir compitiendo si no venden, no van a poder seguir pagando su nómina mensual de trabajadores o sus obligaciones con sus proveedores. Pero con tan altos intereses, falta de acceso al crédito, tramitología, o sea, estos tres temas. Me olvidaba de ese tema de la parte de financiamiento. Nosotros, por ejemplo, hemos ahora hecho un acercamiento importante, la CFN se ha acercado a nosotros, banca pública, banca de fomento, para tratar de colaborar en el tema de financiamiento al sector textil y confección. Necesitamos definitivamente una mejor estructura para el financiamiento productivo, donde los intereses sean mucho más competitivos. Hablábamos el otro día de una reunión, por ejemplo, en Perú,
uno puede obtener tasas del 1, del 2, del 3% para un Imagínese. crédito. Pues ahí usted ve Aquí la estamos diferencia. en otra línea, estamos en Otro 9, planeta. en 10, en 11. No, y eso y sí créame, marca al la pequeño diferencia. le toca endeudarse con una tarjeta de crédito 25, crédito de consumo El que 26, tiene que endeudarse 27%. con tarjeta de crédito mínimo es 16 para arriba. Ujú. Y de esa forma es muy difícil. El costo financiero para una actividad productiva pequeña pasa a ser prácticamente su margen de utilidad. Entonces, así no va a poder nunca crecer. Ujú. Sí, se necesita también corregir la parte de tener un sistema de líneas de crédito mucho más competitivas, y quizás ahí la entrada de competidores del extranjero, y también yo diría un cambio de la sobreregulación que tiene el sistema bancario, porque eso también hay que verlo. Hoy por hoy tenemos una legislación bancaria, sin ser yo un experto en la materia, solamente menciono lo que he escuchado de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, una carga legal bastante, que limita bastante la actividad financiera bancaria en el país. Sin embargo, Entonces, los costos son elevados y los intereses ni se de diga. alguna manera atados a esa alta regulación. Entonces Ya. hay que también darle un mejor escenario, y también la banca deberá ser un poco más agresiva en su colocación de créditos, sobre todo actividades industriales, actividades de manufactura, actividades de transformación, que Eso es no se ha a la visto larga eso. lo que genera mayor valor agregado en la economía, ¿no? Justamente. Pero, ¿qué será que falta para que llegue a la banca internacional? Porque ya hubiese llegado con, por ejemplo, el aliento a las nuevas inversiones. Lo que se ve es que la regulación local no atrae a ese tipo de arribos de entidades financieras extranjeras, no es atractiva, que es lo mismo que pasa en general. Nosotros estábamos conversando la semana pasada un caso concreto de problemas con Contraloría vinculados a normativa ecuatoriana, y decíamos, bueno, queremos atraer inversión extranjera, ponemos legislaciones que son atractivas en temas tributarios, etcétera, etcétera, pero tenemos tantos otros problemas internos para el inversionista que definitivamente es muy difícil que venga. Es decir, ahora tenemos en Guayaquil, están desde ayer la Asamblea General del BID discutiendo un montón de temas. Uno de ellos es justamente el tema de inversiones, y vemos que el Ecuador no es el destino más atractivo en este momento todavía para los inversionistas extranjeros, porque no hemos corregido las dificultades internas que se crearon durante los últimos 10, 12 años. O sea, Y en 2 años no había cómo hacer ya algo. ha sido muy complicado, porque esto depende de la Asamblea Nacional, depende de ¿Todo es legal? de leyes. ¿O? Hay mucho que está vinculado a temas legales. O sea, toda la normativa compleja que se armó, la telaraña de leyes antiempresa que se armaron, no son fáciles de desmontar, y la Asamblea no ha tenido tampoco en algunos casos la capacidad de hacerlo, de discutirlo. Están dedicados a otra cosa. Sí, entonces Nada más políticos. es difícil de esa manera poder invertir, y es difícil de esa manera, no solamente para el inversionista de afuera, para el inversionista local también, ¿no? Y ahí es donde termina el problema, reflejándose en la falta de empleo, porque ese es el gran problema ecuatoriano, es no tener opciones de empleo pleno. Si uno ve las estadísticas, solo 4 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo fijo. El resto están o en el subempleo, la informalidad, etcétera, o simplemente en la desocupación completa. Entonces, ahí es donde está nuestro principal déficit como sociedad, el no tener oportunidades de empleo. Muy bien, muchas gracias. Muy amable, Muchísimas Javier. gracias también. Gracias por habernos acompañado. Javier Díaz Crespo, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, ha estado con nosotros. Estamos en todos estos días analizando cuál es la expectativa, la preparación, los pedidos hacia el gobierno, además, y la conjunción de elementos para ir preparados hacia un acuerdo comercial con Alianza del Pacífico, que integra principalmente a México, un gran competidor. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.